Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a una nueva instancia del programa Nuevos Investigadores acá en la Biblioteca Nacional. Este es un taller que estamos inaugurando este año de introducción a la investigación, que va a dar dirección de investigaciones del sector del cual nosotros dependemos. Tenemos de invitado a Santiago Allende, un investigador de la casa, que bueno, les va a poder dar muchísimas pautas para iniciar una investigación, todas las dudas que tengan sobre ese miedo a no saber, van a poder despejar en este taller. Aclaramos que este es un taller que va a estar filmado, va a ser subido en los próximos días a las redes de la biblioteca, así que es un insumo general, es un insumo que tienen todos los estudiantes que participan del programa este año, y bueno, esperamos que les sea de provecho. Bien, bueno, muchas gracias, Martín. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas acá a la Biblioteca Nacional. Nos genera mucha alegría justamente tener nuevos investigadores, es decir, tener estudiantes de distintos colegios secundarios de nuestro país que vengan a conocer la biblioteca, que bueno, rompan el hielo frente a esta mole de hormigón que se nos presenta y bueno, empiecen a habituarse a lo que es estar en primer contacto con justamente lo que es la investigación, digamos, conocer las distintas salas que tenemos. Antes, bueno, había estado comentando, entonces a ir haciéndonos la idea de que la Biblioteca Nacional, como su nombre se indica, no se reduce solamente a los libros, y en tal caso a los diarios y revistas, es decir, a la parte de hemeroteca, que uno pueda encontrar una hemeroteca, sino que también tenemos distintas salas de consulta, salas especiales. La Biblioteca Nacional, para que ustedes se den una idea, igualmente eso está en el texto que ustedes les comparten, en el cuadernillo de investigación, pero bueno, les voy comentando igualmente, por si no lo llegaron a ver, que en el tercer piso, que tenemos las salas especiales, tenemos una sala de audioteca y mediateca, con una gran colección de cassettes, CDs, DVDs, partituras, es decir, como toda la parte, entonces como audiovisual para consultar, está ahí en la audioteca, mediateca. Al lado, en ese pasillo, el tercer piso, ustedes se van a encontrar con la fototeca y mapoteca. Entonces, bueno, la Biblioteca Nacional también tiene una gran colección de fotografías y mapas, también interesante para relevar, bueno, de acuerdo, después lo vamos a ir recortando al tema de investigación y a cómo ustedes vayan pensando la pregunta-problema. Bueno, recuerden que la propuesta del programa es que ustedes utilicen al menos 3 fuentes que estén en la Biblioteca Nacional, entonces, bueno, para sus investigaciones. Entonces, también el uso de la imagen en las investigaciones es bien interesante y ahí tienen ese sector. Después tienen el sector del tesoro, que son como todos los libros antiguos que tiene la Biblioteca Nacional, pensando geográfica, espacialmente en ese pasillo, así que en ese pasillo del tercer piso, a la izquierda tienen estas salas, y después, si ustedes se enfrentan a lo que es la fototeca y mapoteca, tienen el sector de archivos, y dentro de los archivos está el archivo institucional de la Biblioteca Nacional y después todos los archivos particulares, es decir, archivos personales de distintas escritores, escritoras, artistas, intelectuales, militantes políticos que han donado como sus archivos personales a la Biblioteca Nacional y que también los tienen como fuente de consulta. Después quizás yo me voy a detener un poco más en esta parte, que quizás conozco un poco mejor, y sobre todo porque no es tan conocida para el público general, entonces como también para que ustedes lo piensen como posibilidad de acceso. Después, con lo que estaba comentando con un grupo de compañeros acá, la Biblioteca Nacional también tiene un archivo testimonial, es decir, con testimonios de víctimas del terrorismo de Estado en nuestro país. Ese archivo está también disponible para la consulta pública. Y finalmente también tenemos un centro, digamos, un archivo, digamos, un centro de historietas y humor gráfico, también para pensar como toda la parte visual y de las historietas como complemento para las investigaciones, sobre todo retomando un par de intereses que escuché recién en relación al tema Malvinas. También es un archivo bien interesante para abordar a quienes estén pensando ese tema. Por lo tanto, digamos, como un primer paneo, estamos viendo que la Biblioteca Nacional entonces excede a lo que son los libros, aunque bueno, obviamente el acervo más importante que tenemos es de libros. No estamos con esto diciendo no suban al quinto y sexto piso a consultar libros. Háganlo, pero bueno, también sepan que hay más salas
en donde pueden consultar y pensar la diversidad de fuentes que tenemos. Como primer entonces paso como para pensar la investigación, ustedes la investigación no la van a hacer de manera individual, tengo entendido que también la propuesta es que la hagan en grupos, que pueden ser de 2, 3, hasta 4 integrantes. Entonces hay algo de la investigación en relación a la colaboración con otros y con otras, es decir, como a lo que le llamamos al carácter social de la investigación. Y en un punto también es más fácil, es más interesante hacerle preguntas a las fuentes cuando estamos trabajando con un par, ¿no? con otra persona. Nos iniciamos generalmente, digamos, por los libros que leemos y como detrás de todo libro, eso lo decía Javier Trimboli el año pasado en la presentación que hacía del programa Nuevos Investigadores, como que detrás de todo libro siempre hay una investigación, hasta incluso los libros de literatura, es decir, somos los libros que leemos, entonces siempre hay una investigación por detrás de cualquier cosa que escribamos. Y en ese punto también es, por eso, desafiante e interesante como pensar o concebir como la investigación de manera colectiva. Y otra cuestión también al pensar el tema como del acceso, digamos, a las fuentes y en relación a los materiales, es que bueno, los materiales, en este caso también lo podemos pensar para los archivos, como que están llenos de voces, de rastros, de otras vidas que pasaron por ahí. Entonces está bueno pensar a la hora, por ejemplo, de indagar, no sé, vamos al archivo y leemos una carta. Bueno, ¿no? Un género que hoy no está en su apogeo, ¿no? Las cartas, digamos, la correspondencia como género, es un género como de otra época, hoy estamos en una era de mucho más inmediatez, pero entonces como pensar los rastros, las huellas de otras vidas por detrás de esos materiales a los que estamos accediendo, y que eso también nos abre un gran ejercicio de imaginación, ¿no? ¿Qué hace el investigador en un punto, digamos, cuando va a esos materiales? ¿Cómo devolverles la vida, devolverles como la trayectoria, la biografía que hay por detrás de todo eso? Entonces la escritura, como el hecho también de investigar, bueno, es lo que les comentaba recién, detrás de todo libro siempre hay un ejercicio de investigación y también, ¿por qué no?, de imaginación. Y la idea, también por eso les había propuesto antes, si querían darse una vuelta por la muestra de cartografía Yelin, que está en la planta baja, porque bueno, es como una gran muestra de una investigadora social, la cuestión también de los afectos a la hora del trabajo de investigación, es decir, también la cuestión como de lo vincular y de cómo uno conecta con lo que está leyendo, digamos, la cuestión ética a la hora del acceso a las fuentes, del respeto y de bueno, pensar en las vidas que hay por detrás de todo aquello que leemos. Y después de las distintas maneras en las que podemos imaginar o encarar un problema. Aquí, bueno, lo que hay detrás mío es un PowerPoint, digamos, con un punteo, quizás de algunas cosas que ustedes ya vieron o ya saben, pero como para ir haciendo una puesta en común, sobre todo de lo que implica el ejercicio, ¿no?, de escritura. Bueno, antes de como iniciar una investigación, uno como tiene una serie como de preguntas básicas, pero que siempre es bueno refrescarlas, que es el destinatario, la finalidad del escrito y lo que se llama ahí el género textual. Digamos que son preguntas que pueden parecer básicas, pero no lo son tanto. Es decir, el destinatario, es decir, ¿para quién escribimos? ¿Quién va a leer aquello que estoy escribiendo? ¿Para quiénes está destinado a la investigación? Uno siempre escribe para alguien. Es inevitable. Después, la finalidad del escrito, ¿no? Es decir, cuál es el objetivo que tenemos nosotros con lo que estamos escribiendo. Quizás aquí ustedes están pensando, bueno, hacer un trabajo de investigación para que circule acá en la biblioteca, ¿no? Tener como una primera aproximación a la investigación, pensar, bueno, un trabajo de investigación. Bien.
pero las finalidades de la escritura bien pueden ser otras, ¿no? Convencer a alguien de algo, digamos, como un género más de lo que es la retórica, una carta, bueno, lo que sea. Entonces pensar la finalidad. Y después el género textual, ¿no? Es decir, cómo lo escribimos, de qué manera está pensada la escritura. Esto que se presenta como tres instancias por separado, en realidad van juntas, ¿no? Es decir, cuando uno piensa el destinatario, también está pensando la finalidad, digamos, con qué objetivo está escribiendo y cómo lo va a hacer. Pero, digamos, como primera pauta, digamos, para pensar, entonces, antes, digamos, lo que es la previa de un trabajo de investigación. No lo aclaré, pero, digamos, nunca las aclaraciones son obvias. Cualquier pregunta, duda, inquietud, cuestionamiento, lo que sea, eso, como pregunten, levanten la mano y seguimos. Sí. Ese libro, ¿qué? No, bueno, les estaba mostrando como una investigación que hicimos acá desde la Biblioteca Nacional. Sí, lo escribimos con dos compañeros más, con Emiliano Ruiz Díaz y Nicolás del Soto, es decir, con otro compañero más del área de investigaciones, y Nicolás trabaja en el archivo. Bien, igual nada, no tienen que escribir un libro de 880 páginas. No, perdón, después ahora voy a retomar el libro ese. Lo estábamos compartiendo antes mientras estábamos esperando la llegada de los compañeros y compañeras del Colegio de Moreno. ¿Cómo se llama? Creciendo Juntos. No, por favor. Bien, entonces, bueno, nuestra investigación generalmente va a tener como una estructura, digamos, que también, lo mismo decimos, esto es una guía, algo como una pauta general, como para ir pensando como el armado del texto. Entonces, generalmente las investigaciones tienen una introducción, donde se presenta el tema, el problema, ¿no? La pregunta-problema, un estado de la cuestión. En realidad, eso tiene que ver con lo que comentábamos antes en relación al carácter como dialógico de las investigaciones. Es decir, uno nunca arranca desde cero, ¿no? Siempre el conocimiento se construye en relación a algo que alguien, o una o más de una persona, construyó o pensó antes. Sí, en ese punto, en relación al estado del arte, la pregunta es, ¿ellos deben hacer referencia a investigaciones previas de ese tipo de problema seleccionado, de recortado, o algo similar? ¿Tiene que estar referenciado en la introducción? Aquí tengo a un compañero A ver, no necesariamente en la introducción. O sea, nosotros lo que exigimos, por así decirlo, en clave de los aspectos formales de una investigación, es que la pregunta-problema que los estudiantes quieran contestar o las hipótesis que ellos manejen en pos del tema que hayan elegido, a raíz de la investigación que realicen, estén sustentadas en ciertas lecturas y que eso pueda estar citado. No se exige como un estado del arte completo, como una investigación profesional. Sí, por eso nosotros trabajamos con ese concepto de pregunta-problema que aplica a un tema bien específico, lo más acotado posible, a una temporalidad también acotada. Así es una investigación que se pueda llevar a cabo en el tiempo que tenemos y con esta masa de público. Claro, porque también el material que acercaron ustedes establece la cuestión del estado del arte, y bueno, ahí ya... Claro, nos excedería mucho si exigimos a cada estudiante o a cada grupo que hace una investigación un estado del arte completo. Sí, reitero, partimos de una pregunta-problema o bueno, a partir del tema que hayan elegido, una hipótesis en particular, y de que puedan trabajar con fuentes que estén en la biblioteca, 3 como mínimo, basándose en eso para realizar una investigación y que puedan hacer un trabajo original. Lo que incorporamos acá como, estado de la cuestión es sobre todo como para tomar una dimensión de que ninguna investigación arranca desde cero, que siempre escribimos en función de un tema, de un problema que alguien haya pensado antes y que después, bueno, uno le puede, por supuesto, dar, digamos, como comentaba también recién Martín, bueno, un nuevo punto de vista, una nueva mirada, pensar un nuevo sentido a un tema anteriormente trabajado. También, viste, la investigación implica un pensar situado, es decir, uno siempre piensa desde su propio contexto, tanto desde su época, desde su lugar,
desde incluso de la mirada generacional y de género a la que pertenece. Entonces, como es más que nada para tener como una idea y tener conciencia en esta era también en que toda la información circula de una manera tan abrupta, tan acelerada y es más difícil también como decodificar y separar, que bueno, eso, digamos que es el tema que uno puede pensar, alguien ya lo trabajó antes, sí. Claro, la bibliografía después lo vamos a ver para la parte, digamos, de citas. Claro, sí, sí, generalmente uno en el final del trabajo, en el apartado final, escribe, comparte como la bibliografía que utilizó, digamos, como los materiales a los que accedió para hacer ese trabajo. Sí. ¿Qué? Las normas, sí, la norma de citado que proponemos es la norma APA. No, la metodología es más lo que, como dice ahí, el procedimiento que usamos para recolectar la información. No es la misma metodología de trabajo la que uno usa, por ejemplo, para trabajar, no sé, fotografía, imagen, que para trabajar una entrevista, que para trabajar un periódico, que para trabajar un libro. Entonces va más por ahí, digamos, más por cómo es el tratamiento de cada una de las fuentes con las que ustedes estén pensando para trabajar. La bibliografía es un listado final de los materiales que ustedes usaron. Entonces, si leyeron libros, bueno, listar los libros que leyeron, listar los diarios, listar los archivos. Sería eso, más bien. Un tip para la redacción, perdóname. Sí, por favor. Es que la metodología probablemente se escriba al final del trabajo. Claro. Porque es donde vos haces el raconto de cómo ejecutaste tu trabajo de investigación. No sé, un ejemplo. Si yo me pongo a investigar la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, puede ser que mi metodología, en la actualidad, puede ser que mi metodología sea hacer encuestas. Y yo vaya a los barrios que están en la cuenca Matanza-Riachuelo y haga ciertas preguntas a los habitantes de ese lugar y a partir de eso saquen conclusiones de qué efectos tiene la contaminación de ese lugar. Entonces mi metodología y mis fuentes van a ser esas encuestas. Entonces es algo que probablemente vos puedas dar cuenta hacia el final del trabajo. Ok, ¿qué hice en todo este tiempo? Y bueno, lo vas redactando a partir de eso. Sí. Sí. General, a veces como que se diferencia la bibliografía, ¿no? Es decir, como una bibliografía más general y después la bibliografía específica que vos usaste para ese trabajo. Entonces, bueno, decís, mira, yo cité tales libros, pero en realidad, ¿qué es lo que pasa generalmente en las investigaciones? Uno lee mucho más de lo que después termina efectivamente usando a la hora de redactar, por justamente lo que habían comentado acá algunas compañeras y compañeros antes a la hora de ir perfilando el tema y más puntualmente el problema, la pregunta, bueno, eso es producto de como la lectura y el recorte que vamos haciendo a medida que vamos avanzando con la investigación. En tal caso también como nuestro trabajo aquí es orientarles y serles de ayuda para justamente llegar a esa instancia de poder pensar bien la pregunta y avanzar con la investigación. Entonces, bueno, como la bibliografía sí se puede separar como una bibliografía general y después la que específicamente usaron para el trabajo. Otra cosa, obviamente, es la cita, ¿no? Es decir, como que eso sí ya también va aclarada en el cuerpo del texto. Y vamos más adelante con las citas, a lo que haya alguna duda o inquietud ahora. ¿No? Bien. Bueno, entonces estábamos con la metodología. Después, bueno, como los resultados, como la puesta en común, digamos, las conclusiones, los aportes, que a mí tanto la idea de conclusión no me gusta, porque ¿viste? Como la conclusión remite como algo cerrado en sí mismo, y en realidad una investigación parte de una pregunta que va a abrir otras preguntas. Es decir, uno, no creo que les vaya a aliviar mucho lo que les voy a decir, pero uno se va con muchas preguntas cuando empieza a investigar. No es que, ¿viste? Que llegás a la tierra prometida, ¿viste? Como tenés la pregunta que te va a guiar y ya estás listo.
llegué a lo que quise y eso me aporta tranquilidad. No, generalmente el trabajo de investigación, lo interesante, por eso como comentábamos antes, lo creativo, lo original, es que parte de una pregunta que generalmente, si la pregunta está buena además, va a habilitar muchas otras preguntas. Entonces, eso que como uno dice como conclusión, yo más que conclusión lo pensaría como aportes, como una nueva mirada que uno puede pensar a partir de una investigación, pero no una cuestión conclusiva como algo cerrado, sino que, y además justamente los como mejores trabajos, como las investigaciones más interesantes, son justamente aquellas que despiertan nuevas preguntas, que invitan a quienes la leen a preguntarse más cosas a partir justamente de esa lectura. Pero bueno, vamos a poner resultados, porque bueno, hay que entregar un trabajo, entonces volvemos al tema del resultado, que va atado entonces a lo que dice ahí el apartado 4, que son como las conclusiones. Entonces, bueno, hoy día, a ver, el taller estaba pensado más como para la primera instancia, como para la apertura, el inicio de la investigación, que es ir pensando el tema y a partir de pensar el tema, ir perfilando la pregunta-problema. ¿Se cortó? Bien. Bueno. Entonces, la formulación del tema. Entonces, lo que más importante entonces que estábamos pensando antes en relación al tema es como darle como un punto de vista singular, es decir, qué singularidad que podemos aportar nosotros en función, digamos, como del tema inicial. Entonces, lo más importante, en principio, a la hora de pensar el tema, es justamente ir perfilando como un recorte. Es decir, es tratar de darle al tema como un marco espacial, temporal, pensar los actores sociales que intervienen, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros, antes habían comentado el tema dictadura, ¿no? Entonces, sabiendo, bueno, que la última dictadura cívico-militar en nuestro país se sostuvo entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre de 1983. ¿Qué periodo nos interesa especialmente dentro de esa época? ¿O pretendemos como hacer un análisis integral, digamos, como de toda la dictadura? Y si estudiamos solamente un aspecto, como ¿qué aspecto nos interesa? Por ejemplo, nos interesa la vida cotidiana de las personas, nos interesa la censura, entonces como la censura sobre artistas populares, la censura, digamos, el tema de los libros prohibidos, nos interesa indagar sobre el terrorismo de Estado, digamos, cómo se sostuvo, digamos, el aparato represivo, las distintas dimensiones del terrorismo de Estado. Lo que implicó la anulación, por ejemplo, de derechos democráticos, no sé, como que se cierre el Congreso, que se prohíba los partidos políticos. Bueno, ¿qué de todo nos interesa dentro del amplísimo tema que es la última dictadura cívico-militar? Lo mismo podemos pensar dentro de Malvinas, digamos, para también retomar otro tema que estuvo acá. Bueno, Guerra de Malvinas, ¿qué nos interesa? Acá algunas compañeras dicen, bueno, el papel de las mujeres en la Guerra de Malvinas. Bien, eso ya nos permite ir pensando un tema, una cuestión como más general. Otra cuestión, por ejemplo, la literatura infantil y juvenil sobre Malvinas, ¿no? Otro tema, cómo fue releída la guerra con las distintas efemérides, es decir, cómo se pensó la guerra en los primeros años de la posguerra, en la restauración democrática en los 80, en los 90 con todo lo que se llamó la política de desmalvinización, las distintas efemérides, bueno, ¿qué pasó cuando se cumplieron 25 años de la guerra, 30 años en el 2012, 40 años, tenemos 2022. ¿Qué pasa con Malvinas hoy? Bueno, entonces también como que cada época va generando lo que se llaman como distintas condiciones de escucha, ¿no? Sobre lo que pasó en otras etapas históricas. Entonces quizás, por ejemplo, un soldado, un excombatiente de la guerra, los primeros años de la posguerra, bueno, no está como en condiciones ni tanto él de hablar como de la sociedad de escuchar lo que había atravesado durante la guerra. Y tuvieron que pasar varios años como para que esas instancias, esas condiciones de escucha se pudieran generar. Bueno, entonces es interesantísimo también como tema para pensar como las distintas capas
temporales. Bueno, ¿cómo se pensó Malvinas? Y elegir alguna efeméride. Bueno, a ver, cuando se cumplieron 30 años de la guerra, ¿qué se estaba escribiendo? ¿Cómo estaban pensando lo que había pasado? También eso pasa, bueno, hay abundante filmografía sobre Malvinas, abundante literatura. Acá en la Biblioteca Nacional tenemos cartas. Súper interesante también ver el tema de la correspondencia. Les había comentado historietas. Canciones. Hay canciones, exacto, porque hay un tema, hay rock nacional. Bueno. Rock nacional en el contexto de la dictadura. Bueno. De Charlie. Bueno, Yendo a la cama al living es un disco de la guerra de Malvinas. Es decir, No bombardé en Buenos Aires, una gran canción escrita durante Malvinas, hasta en donde incluso Charlie se permite ironizar sobre la guerra. Digamos, cuando dicen no bombardé en Barrio Norte, digamos, es como... bueno, es un temazo. Felicitaciones, está bárbaro. Es un temazo, claro. Entonces sí, bueno, rock y dictadura está espectacular. Bueno, hay mucho acá. Todo lo que es la sala de audioteca y mediateca, tenemos una colección de partituras que es muy importante. Incluso, viste, acá la biblioteca tiene lo que es el ISMN, que es el registro de cada una de las partituras. Como los libros tienen el ISBN, tienen un número, las partituras tienen el ISMN y ese número que también, digamos, como que la Biblioteca Nacional está involucrado, digamos, en esa nomenclatura. Así que, como todas las partituras llegan acá y hay una colección de vinilos. También estamos con los anacronismos, como hay mucha correspondencia, hay también una colección muy importante, digamos, de vinilos acá en la biblioteca. Hasta, digamos, no sé si estará el disco de Charlie en vinilo, pero bueno, es interesante para ir a la sala a consultar o ver en el catálogo. Bueno, espectacular. Bueno, entonces el tema. Entonces, bueno, y el tema implica un área de interés que ustedes tengan y ese primer ejercicio, entonces, como de recorte. Miren todo lo que se desprende a partir de Malvinas. La guerra de Malvinas duró 2 meses, del 2 de abril del 82 hasta el 10 de junio. Si miren un acontecimiento que duró 2 meses, como todas las resonancias y todas las distintas formas de entrarle que podemos tener. Acá nombramos algunas, hay muchísimas más. Entonces, bueno, primero el tema, y a partir, como ya de ir pensando y haciendo ese recorte sobre el tema, lo que las compañeras acá mencionaban antes, bueno, hay que empezar a leer, hay que empezar a ver. Cuando decíamos lo del Estado, la cuestión era más eso. Decir, bueno, a ver, ¿qué se escribió sobre esto? Bueno, sobre el rock nacional, no sé, la última dictadura. Bueno, ¿qué trabajos hay? Hay uno que está buenísimo, de Cecilia Flashland, que se llama Desarma y Sangra, también otra hermosa canción de Charlie, de su época de Cerú, que es también sobre el cruce de rock y política. Desarma y Sangra, Cecilia Flachsland, 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 Desarma y Sangra. Un libro hermoso. Hay mucho escrito igual sobre eso. Cecilia estaba justo en el programa de Educación y Memoria del Ministerio de Educación en Nación, entonces, bueno, como que ha escrito bastante sobre el tema. Me voy muy por las ramas, tengo una tendencia, así que si me voy muy por las ramas, como... Los roques de la investigación. Claro, recondúzcanme por así. favor al tema, porque ¿viste? Uno se recuelga, ¿viste? Como, además justo es un tema que me gusta, entonces bueno, uno se va por... Bien, bueno, y el problema entonces sería como la pregunta que queremos responder, y es importante entonces tratar de formular la pregunta con la mayor precisión posible. Recomendación, no se obsesionen con la pregunta. Si la pregunta es algo que les tiene que ayudar, digamos, no es algo que les tiene que como que empantanar en la investigación. Es una herramienta para ustedes, digamos, como para justamente acotar qué es lo que quieren decir, sobre qué quieren investigar. Entonces, en relación entonces al problema, bueno, la idea es como pensar preguntas que las fuentes a las que ustedes van a consultar puedan responder.
Y entonces están como las preguntas básicas, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Para qué? ¿No? Entonces eso es como que te va ayudando, colaborando en ir justamente acotando aquello que queremos investigar. Entonces el qué se refiere como al suceso en sí, como el qué pasó, lo que pasa como... No, son como las 5 W como de las, ¿no?, famosas de, digamos, las 5 W del periodismo, ¿no? Es decir, como las 5 preguntas, como que tenés, eso ayuda muchísimo como herramienta, las 5 preguntas que te permiten como ir perfilando y acotando. Entonces el qué sería como el suceso en sí, la narración de lo que ocurrió, el cómo, es decir, la forma. Ay, bien, vamos, vamos. ¿Ustedes recomiendan primero hacer un paneo de qué tiene la biblioteca o qué está escrito sobre el tema y después general? A partir de la información que tenés, un enfoque. Es, lo primero sería como ir, sobre todo trabajando en acotar lo que se llamaba antes el tema, ¿no? Porque por ahí, por ejemplo, no sé, me interesa la guerra de Malvinas, está buenísimo, pero bueno, hay un montón pensado alrededor de eso. O me interesa algo de rock nacional, o me interesa algo de mujeres escritoras, hay muchísimas mujeres que escribieron. Entonces, bueno, ahí es como ir pensando cómo vamos armando en principio el tema. Entonces, mujeres escritoras, bueno, de algún periodo en especial, alguna corriente de escritura en especial, de alguna nacionalidad en especial, de alguna temática que hayan abordado en especial. Algunos nombres, quizás hay como 2 o 3 escritoras, no, me gustan cómo escribe Mariana Enríquez. Bueno, listo. Entonces vamos a ver la obra de Mariana Enríquez, por pensar una escritora contemporánea, Silvina Ocampo, no sé. Bueno, quien sea. Entonces pensaron nombres en temáticas, en periodos. Eso como para ir perfilando el tema y a partir como del tema, bueno, ir a la pregunta-problema. Entonces sí, hay como toda una serie como de lecturas previas que van colaborando en justamente ir definiendo particularmente, digamos, de qué se va a tratar la investigación. Por eso las preguntas que estaba comentando recién, del qué, del cómo, del cuándo y dónde. Entonces, como darle un marco temporal y espacial. Y después, bueno, una que nos estamos olvidando, pero que generalmente está presente en cualquier pregunta y problema, y yo que tengo hijos chicos más todavía, que es el por qué, ¿no? Es decir, como el por qué, medio que casi cualquier pregunta, problema que uno se tenga que formular, tiene que arrancar con un por qué, ¿no? Es decir, digamos, bueno, me salté antes como el quiénes, ¿no? Digamos, como los sujetos, el para qué, ¿no? Como sería como más la razón instrumental, pero como el por qué, como lo que implica como la motivación, la causa, es casi como la pregunta como central en la formulación de cuando uno piensa un problema de investigación. Ahí tengo una compañera con una mano levantada. No, por favor, ¿cómo disculpa? No. Mm. Un máximo de 10 carillas, sí. Hay caras de sorpresa, miedo acá. Nada, nada, 10 carillas no pasa nada, no se asusten. Bien. Hmm. Claro, no sé, por ejemplo, si vas a hacer una pregunta de, no sé, ¿cuándo nació Manuel Belgrano? Bueno, ya la respuesta la tenés. Es decir, eso como no es una pregunta que te habilite a vos a pensar un tema. Ahora, ¿por qué Belgrano eligió los colores? No sé si eligió, mira, ya la estoy formulando mal. Digamos, pero ¿por qué tenemos los colores que tenemos en la bandera argentina? ¿O por qué eligió ese símbolo para la bandera argentina? Bueno, ahí ya tenemos por lo menos algo más acotado y algo que te genera un interés, una inquietud. Digamos, es una pregunta que te invita justamente a vos a indagar sobre sobre eso. Si es una pregunta que está como más cerrada en sí misma, que ya sabes la respuesta, no habilita, digamos, a continuar, digamos, como no se desprende una inquietud a partir de esa pregunta. No sé si elegí el mejor ejemplo, pero bueno, por ahí se entendió. Sí. Primero, ¿qué cosas
No, es más aproximado. O sea, es deseable que sean 10 carillas porque imaginamos trabajos acotados. Imaginen que hay más de 300 inscriptos en el programa este año. Y si hay que revisar cada trabajo y hay que hacer un seguimiento, digamos, de si van bien o no con la investigación, si cumplen con las pautas formales, es un gran trabajo. Entonces, apelamos a que sean 10 carillas. Si se pasan por, no sé, 2 carillas más, no pasa nada. ¿Sí? Se contempla. La idea es que no hagan un trabajo como el libro que escribieron acá los compañeros. No, por favor, no se los recomiendo. Claro, no, Sí. exacto. Sí. Sí. Totalmente. Lo dijiste impecable. Esa es como la idea, como la pregunta problema, es esa. Digamos, viste que ahí tienen ahí en el PowerPoint, por ejemplo, miren, estamos con un tema Malvinas, como un tema así recurrente. ¿Cómo fueron desde ahí las imágenes y relatos que transmitieron los medios de comunicación de la época sobre la guerra de Malvinas en 1982? Entonces, bueno, ahí vos tenés algo acotado, entonces, como las imágenes, los relatos, pensar en los medios, como qué tipos de medios había en el año 82, y es algo contemporáneo de la guerra, es decir, cómo fue mostrada la guerra, cómo fue pensada la guerra, cómo circularon las imágenes y narrativas sobre la guerra en el momento de la guerra. Entonces, bueno, es algo bien acotado. Entonces, bueno, eso es como una posible pregunta-problema. No sé si más o menos con eso se entiende un poco hacia dónde vamos perfilando o orientando o pensando cuando proponemos lo de la pregunta-problema. Sí. Sí. Bueno, acá tenemos, bueno, justamente es nuestra tarea acá, es decir, de ir asesorándoles, orientándoles en la medida que vayan surgiendo inquietudes y que ustedes vayan avanzando con la investigación. Es decir, como por eso tenemos acá todos los canales de comunicación, ¿no? Sí, el mail. Dos cositas. Una cosa que me olvidé de tu pregunta es que las 10 carillas que nosotros ponemos como, digamos, de exigencia, son de puro trabajo. ¿Sí? No está contemplada ni la portada ni los anexos. Si es que ustedes, no sé, van a sacar fotos o tienen algún material extra que quieren aportar, no se contemplan las 10 carillas. Y la parte de la bibliografía. ¿Sí? Son 10 carillas de su investigación cruda. Claro, exacto. Eso va aparte. Eso va aparte. Y con respecto a tu consulta, sí, obviamente nosotros podemos recibir como una suerte de preentregas. No las contemplamos en el calendario para no tener otra exigencia, digamos, este año con fechas en particular. Pero si ustedes van avanzando con el trabajo y en algún momento se pierden, pueden, mira, tengo hasta acá. Hice una introducción, más o menos lo tengo planteado, pero la verdad que no sé cómo seguir. O la verdad que, no sé, hice una introducción, pero en la parte de metodología no me cierra lo que estoy diciendo. O la misma introducción. Escribí 5 renglones y me clavé. No sé, cualquier consulta que ustedes tengan con el trabajo de día a día, por así decirlo, cotidiano en cuanto a la investigación, nos mandan un mail a ni@bn.gov.ar y alguien del equipo les va a contestar. ¿Sí? O pueden acercarse a instancias de asesorías que se dan todo el año, o sea, eso se coordinan alguien del equipo con el grupo, con la persona que esté investigando, vienen acá y los acompañamos, ya sea para consultar esas cuestiones del trabajo en sí o acompañarlos a la sala, recomendarles algún material en particular. No hay ningún problema. A ver, no es muy tranquilizador lo que voy a decir, no, pero surgen un montón de preguntas en la medida que uno va arrancando una investigación. Es decir, eso es completamente normal, frecuente, esperable, incluso deseable, diría. El tema es que, bueno, como la pregunta, un momento, no detenerse frente al obstáculo, ¿no? Es decir, es como, ¿por qué va a pasar? Ustedes, por ahí está el libro ese, voluminoso, que hicimos con Emiliano y con Nicolás. Bueno, tuvimos varios momentos
angustias existenciales a la medida que íbamos avanzando con el libro. Es completamente esperable, normal decir, bueno, a ver, me trabé acá, ¿por dónde sigo? ¿Qué pasa? Uy, viste, lo voy a terminar. Acá es un trabajo acotado, por suerte, tienen fecha de entrega 11 de septiembre, son 10 carillas, van a trabajar con pares, eso está buenísimo, es decir, es como es un trabajo en equipo, es decir, como no es tampoco la imagen que uno tiene generalmente de la investigación como un trabajo solitario, que estás solo en un archivo viendo a ver qué vas a hacer. No, bueno, acá por suerte tienen la posibilidad de trabajar con más compañeros y compañeras. La propuesta nuestra es que sean equipos de entre 2 y 4 personas. Así que eso también es de muchísima ayuda. Y acotado. Por eso también la propuesta de pensar la pregunta-problema, como para ir haciendo lo que es quizás más difícil, que es justamente este recorte inicial. Sí. El libro, mirá. En el archivo Uren Cook, que llegó acá en el 2016, nosotros empezamos a trabajar, a relevar en el 2017. Tiene una particularidad, y es que y es una buena decisión. A ver, ellos fueron una pareja afectiva y política, y entonces en el archivo están entremezclados los papeles de los dos. Una primera y muy buena decisión para mí fue justamente no separarlos, es decir, que las cosas de Alicia y las de John están entremezcladas. Por lo tanto, el primer trabajo que tuvimos que hacer fue justamente separar, como desmalezar ahí el archivo y tratar de identificar qué escribió Alicia por las propias características de la militancia de Alicia, muchos años en una militancia clandestina, digamos, que han sufrido cárceles, exilios, entonces también es difícil a veces identificar las fechas, los orígenes, como de los escritos que hay ahí. Entonces, bueno, como una vez como que hicimos todo ese trabajo de desmalezamiento, ordenamos el material, como pensamos un orden, que eso también forma parte del propio trabajo de investigación, es decir, cómo reordenamos lo que en la cabeza de esta persona no tenía este orden. Después fue digitalizarlo todo, y cuando terminamos de digitalizar todo eso nos agarró la pandemia. Entonces yo estuve en mi casa en la pandemia transcribiendo. Un gran y engorroso trabajo de transcripción, pues por ejemplo todo lo que ahí ven ustedes como correspondencia la toma manuscrito. Así que me amigué muchísimo con la letra de Alicia, aprendí a descifrar esa letra. Y una vez como que hicimos todo ese trabajo como de transcripción, bueno, decidimos, por ejemplo, ordenar como por soporte y después cronológicamente al interior de cada sección. Pero bueno, eso es un orden posible, se podía hacer de otra manera. Entonces, si ustedes miran ahí el libro, tenemos la parte de correspondencia y la dividimos en 3 partes, más por los remitentes, por los corresponsales. Entonces hay una correspondencia entre Uren y Cook, que es una correspondencia carcelaria, fundamentalmente. Los dos estuvieron presos después del golpe militar del 55. Y es una relación afectiva que arranca en la cárcel, porque casi no habían estado juntos y empiezan medio como que a salir, a ponerse en pareja estando presos. O sea que, entonces hay muchas cartas de amor, también producto de la censura, entonces como no podían hablar de política, bueno, hablaban del vínculo entre ellos en las cartas, y bueno, y algún mensaje político cifrado ahí por detrás también había. Después está la parte de la correspondencia familiar, y después la correspondencia propiamente política con todos los corresponsales con los que se carteó Alicia Uren, que iban desde el mismísimo Perón hasta Salvador Allende, fue amiga personal de Fidel Castro, del Che Guevara, de Agustín Tosco y después de muchísimos otros dirigentes políticos y sindicales. Y era una mujer cuya trayectoria y biografía era muy desconocida, lo sumo se conocían sus libros de poesía, que había editado en la década del 40, así que también, bueno, es un trabajo acá desde la Biblioteca Nacional de poner a circular y como de volver a dar a conocer una voz que no era tan conocida, y a eso también le podemos agregar que el mismo Estado, como que es responsable de la desaparición del cuerpo de Alicia Uren, que hasta el día de hoy no se sabe qué ha pasado con ella, fue vista por última vez en el centro clandestino de detención que funcionaba en la ESMA. Entonces, bueno, como que el Estado que la secuestró y desapareció, hoy día es quien también, bueno, vuelve a poner a circular como la voz de ella a través como de sus papeles personales que están acá en la Biblioteca Nacional,
bueno, dando a conocer toda una obra y una trayectoria personal y política. Por eso también decimos lo interesante de ir, por ejemplo, ahí al archivo y ver los rastros, como las huellas que hay detrás de cada papel, las vidas que hay por detrás de cada papel al que uno va a acceder, la dimensión ética, es decir, uno también como investigador, ¿qué hace en relación a eso? ¿Qué elige mostrar? ¿Qué no? ¿Cómo? Y bueno, por ejemplo, ¿qué me pasó a mí? Digamos, cuando estaba viendo las cartas, de entre ellos en la prisión, bueno, también el ejercicio de imaginación, imaginarme, bueno, ¿cómo estaba cuando escribió esto? ¿En qué situación? ¿Qué le habrá pasado cuando le llegó una carta de Cook estando ella presa? Bueno, viste, la correspondencia, Ricardo Piglia, un gran escritor argentino, dice como que es el género utópico por excelencia, porque hay un desplazamiento en el tiempo. Es decir, cuando uno escribe una carta, no sabe ni cuándo le va a llegar a la otra persona, ni cómo va a estar la otra persona cuando la lee, ni qué reacción va a tener. Entonces es como, bueno, nada, tirar una botella al mar y ver qué le pasa al otro cuando le llega la carta. Y es algo que hoy quizás en esta era de la... Nada, cada era tiene su cuestión específica, digamos, no es una crítica para nada a la era actual, pero es una era muy de la inmediatez, de que hay muchísima información circulando, que eso también es como difícil, viste, como separar, como hacer ese trabajo de desmalezamiento que comentaba antes. Entonces, bueno, meterse quizás en cómo se comunicaban las personas en otras épocas y la materialidad que hay en los archivos, es, bueno, te abre otro mundo. Y también investigar es como la apertura de otros mundos posibles. ¿Qué? Bueno, la historia de ese archivo es increíble porque Alicia Eguren, Alicia primero es la editora de la obra de John William Cook. Cook, su pareja afectiva y política, muere el 18 de septiembre del 68. Ella fue secuestrada el 26 de enero del 77, es decir, que vivió casi 10 años después de su compañero, y fue la editora. La gran mayoría de la obra de Cook se conoce gracias a ella, que tenía como los borradores, tenía los materiales y empezó a darlos a conocer. Y después, como todos los materiales que tenía la pareja, ella se los había dado a un compañero de militancia, que era Carlos Laforgue, que fue como el custodio de esos materiales durante muchísimo tiempo. Y esos materiales pasaron por sótanos, altillos de militantes, digamos, circularon por un montón de lugares, hasta que Laforgue después fue el director del Archivo Nacional de la Memoria, entre el 2005 y 2015, me parece por ahí. Y bueno, y acá las compañeras del Departamento de Archivos se enteraron de que Laforgue tenía esos papeles y se empezó a gestionar la donación con el hijo de Alicia Eguren de su primer matrimonio, se llama Pedro Catela. Alicia, antes de conocer a Cook, había estado casada, después se separó, entonces el hijo, que es el único heredero, bueno, con autorización del hijo, bueno, se gestionó la donación de todo ese material a la Biblioteca Nacional. Pero pasó por muchas manos. Mucha gente como también arriesgó su vida para custodiar esos materiales. Entonces, bueno, son materiales con una carga muy pesada encima. Entonces, cuando uno los va a leer y llega, bueno, algo de eso pasa. Y es lo mágico que sucede cuando uno va al archivo y también cuando uno está en contacto con un libro, ¿no? Si bueno, imagínate, bueno, cómo lo escribió esta persona, en qué estaba pensando, qué otros libros leyó para poder producir esto. Bueno, es como otra forma, bueno, una forma a la que también les proponemos que ustedes se acerquen a los materiales, porque también hace a lo que es el entusiasmo, como la pasión a la hora de investigar, que es un componente también fundamental. Es decir, es un tema que te convoque, que te interpele, que te motive, que te den ganas de conocer y sobre todo de compartir aquello nuevo que querés conocer. Y de ahí es la pregunta inicial del destinatario, ¿no? Sí. Y después, bueno, claro, yo me quedé en la pandemia. Y después, bueno, después de ese largo trabajo como en transcripción y de ordenamiento al material, nos contactamos con la editorial, con Coligüe, porque Coligüe había editado toda la obra de Cook, y también ellos, bueno, tenían el contacto con el heredero, con Pedro Catela, y ahí ya fue más un trabajo son unas horas casi completas, porque bueno, tuvimos que dejar algunos materiales por fuera por un tema como de
de espacio, así que teníamos más de 880 páginas. Y después lo que nosotros hicimos fue escribir el estudio preliminar. Así que y algo no menor que me estaba salteando es el trabajo de anotación. Como entonces de cada carta, no sé si Alicia nombraba a una persona, bueno, hacer un llamado al pie de página, tal persona, bueno, poner una mínima biografía como notas de contexto. Entonces nuestro trabajo fue el de compilación, anotación y después, bueno, la redacción del estudio preliminar. Y el libro lo presentamos, 5 años nos llevó. Pues lo presentamos en la Feria del Libro, ¿viste? La pandemia dislocó la temporalidad. Uno ya no sabe muy bien en qué año vive. En el 2023, sí. En la Feria del Libro lo presentamos, bueno, lo terminamos de escribir unos meses antes. Sí, 5 años de trabajo entre una cosa y otra. Haciendo otras cosas acá también, digamos, no es que fue como el trabajo exclusivo, pero bueno, íbamos y veníamos. Y bueno, hermoso trabajar con más gente. Por eso también me gusta mucho la propuesta que se hace acá de nuevos investigadores, como de trabajar con pares. A mí haber trabajado con Emiliano y Nicolás fue fundamental, y más para esos momentos de zozobra en el medio de la investigación que pasa. Bueno, tener un par que te aporte otra mirada está buenísimo. Sí. Generalmente los estudios preliminares, los prólogos se hacen una vez que el libro está terminado, digamos, es la trampa, ¿no? Es decir, como lo que uno lee al principio es lo que se escribió generalmente al final. Así que sí, lo escribimos una vez que ya teníamos todo hecho. Igual, bueno, no, tampoco es como un encuentro sobre el libro. No, lo que queríamos hacer era como también mostrar un poco de los materiales que tenemos acá, bueno, y las posibles cosas que se pueden hacer con lo que se encuentren. El otro que habíamos estado circulando es que les recomiendo, pues está ahora hasta el 16 de junio, es la muestra Cartografía Yelin, que es sobre el archivo personal de Elizabeth Yelin, que Elizabeth Yelin es una socióloga argentina, viva, en actividad, sigue produciendo un montón. De hecho, en el medio de la muestra presentó un libro acá. Y que también muestra un poco lo que es la cocina de la investigación. Digo, por eso también, como les recomendaba, está hasta el 16 de junio la muestra, por eso es como está próxima a finalizar. Pero bueno, ahí, por ejemplo, lo que podemos ver, y también el archivo de Yelin, es justamente el proceso de trabajo de una investigadora social, en este caso una socióloga, que ha trabajado sobre algunos temas afines a los que estuvieron comentando acá, porque sí, claro, sí, yo lo dejé acá, pero no, por favor. Yelin es una de las fundadoras de todo lo que es el campo de estudios sobre la memoria en nuestro país, y también referente del feminismo académico. Es decir, es de la primera camada de egresadas de la carrera de Sociología. La carrera de Sociología se funda después del 55, por Gino Germani. Es decir, existía como materia, pero no como carrera. Y Yelin es de las primeras mujeres egresadas de la carrera de Sociología, estudió en el exterior, hizo un posgrado en la Universidad de Texas, en Austin, y investigó sobre movimiento obrero, movimientos sociales, movimientos de derechos humanos, digamos, también, bueno, ha sido formadora de muchos investigadores e investigadoras, y también, bueno, sobre el movimiento de mujeres. Y acá en la muestra también, bueno, el tema del recorte, eso sí que fue, hablando como es un fondo muy grande, son como más de 100 cajas, es decir, que tenemos muchísimo material de todas sus investigaciones, y después, bueno, pensar como qué mostrar, qué recorte hacer. Lo que más nos interesó que se viera es justamente la cocina del trabajo, entonces como que algunos libros, mostrar todo lo que fue el proceso hasta llegar a ese libro. Entonces mostrar los borradores, mostrar las cartas que se mandaba con colegas a la hora de pensar proyectos de trabajo colectivos, mostrar también cómo circularon los libros, es decir, las presentaciones, como todo lo que es la difusión. Y tienen una sala específica que quizás es la que les pueda llegar a interesar más, que es la que está pegada a los ascensores, ahí en la sala Walsh, que es sobre el proyecto Podría Ser Yo, que no sé si alguno está pensando algo para la transición democrática. Ella hizo un trabajo de campo
sobre unidades domésticas de distintas familias de sectores populares en Capital Federal, el Gran Buenos Aires, la dimensión ética del investigador. Contexto de plena dictadura militar, entonces era como bastante sospechoso ver a un equipo, a gente circulando en la calle, y ver un equipo de investigación entrando a una casa de una familia. Entonces decidieron recortar el universo de personas a entrevistar y hacerles un seguimiento a lo largo del tiempo. Y cuando ella termina, y ahí entonces ustedes ven las fichas, ven los nombres de las personas, las fechas en las que va cada vez a una casa a entrevistar, los rebautismos, lo de la dimensión ética también va por esto, entonces para preservar la identidad de los entrevistados y entrevistadas les cambió el nombre. Y después las fichas que hacía, los planos, los dibujos de las casas, y cuando tenía que presentar el informe final a CONICET, y entonces como lo esperable era que fuera un informe como más académico, con las categorías sociológicas clásicas, no sé, trabajo, bueno, el tema del, no sé, por ejemplo, trabajo, género, temas de salud, bueno, como con categorías más conocidas, más familiares. Ella dijo que la gente cuando le iba a entrevistar no hablaba de eso. Por ejemplo, en los sectores populares se habla de la espera, de lo que espera la gente para una sala de un hospital, lo que espera la gente para tomarse un medio de transporte, la larga cantidad de filas. Entonces dice, bueno, si yo a partir de toda la gente que entrevisté no son esas las categorías que aparecieron, hay que pensar en categorías nuevas. Y entonces ese trabajo es un gran ejercicio de imaginación, se llama Podría Ser Yo, y en donde ella convoca a una fotógrafa amiga, colega, que se llama Alicia D'Amico, que fue una de las fotógrafas argentinas más importantes del siglo XX, socia de Sara Facio, y le pide a Alicia D'Amico que vaya a fotografiar a los barrios, a la gente, y entonces Alicia D'Amico fotografiaba a la gente, y ellos lo que hacían eran reuniones y mostrarles todas las fotos a las personas a las que iban a entrevistar, y las preguntas, miren qué interesantes eran, ¿te reconoces en la foto? ¿Qué foto te parece que no está y tendríamos que sacar? ¿Y qué foto como te parece bien como que hayamos sacado? Y con esas respuestas, con esos cuestionarios, con esas preguntas y en base a esas respuestas, armaron el libro en donde los testimonios de las entrevistas que le hicieron a las personas se entrecruzan y dialogan con las fotos, donde ella casi no escribe, es decir, como le da la voz a las personas a las que entrevistan. Está buenísimo, y para pensar como transición democrática, los primeros 80s, ese libro Podría Ser Yo, va muy bien, porque va muy bien también el tema de las preguntas, y también de cómo se formulan las preguntas. La exposición también tiene todas las preguntas de investigación que ella hacía. Y hay un caso que ella tomó, que está muy bueno para pensar en cómo se formula una pregunta. Ella, para un capítulo de un libro que se llama Los Trabajos de la Memoria, quería que el capítulo se titulara ¿Qué es la memoria? Y entonces, viste, una colega le dijo, bueno, la gente como cercana le decía a Chevy, le dijo, bueno, pero Chevy, escúchame, como esa pregunta, una pregunta muy cerrada, como que apunta a una definición. Y entonces ella reformula esa pregunta, y el capítulo, en lugar de llamarse ¿Qué es la memoria?, se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de memorias? Miren qué dos formas bien distintas de pensar una pregunta y un tema. Entonces la otra pregunta ya primero cambia el sujeto, ¿no? Primera persona del plural, el nosotros, algo que también incluye a quien lo va a leer. Y también pensar a la memoria colectivamente, como no recordamos solos, sino que el trabajo de memoria es un trabajo que se hace con otros y con otras. Y es una pregunta abierta, ¿no? Digamos, como no apunta a una definición cerrada en sí misma. Entonces miren sobre un mismo tema, que es el tema de la memoria o las memorias, que dos formas bien distintas de pensar y de proponer la pregunta. Entonces, como cuando nosotros les invitamos a pensar la pregunta-problema, es algo que apunte justamente a que sea un gesto de apertura, es decir, algo que invita a pensar, que convoque, y que al mismo tiempo, miren qué exigente que es la vida, bueno, que sea delimitado, ¿no? Porque bueno, finalmente es un trabajo de 10 carillas, ¿no? Es decir, como
pero es importante el modo de la pregunta, eso sí. Explicitar al otro, porque cuando uno se expresa siempre está incluyendo al otro. Totalmente. Pero el modo implícito, en este caso, Hmm. es explícito. Sí, sí. En este caso, es esperable Hmm. y sería apropiado, en términos de la investigación, Hmm. hacer una pregunta con unos otros inclusivos, como en este caso, de que hablamos cuando hablamos de memoria. Eso es como, digamos, yo traigo el ejemplo más como para que ustedes dimensionen o piensen las distintas formas de preguntar y qué efectos generan las distintas maneras de preguntar que uno hace, ¿no? Y en función como de la apertura que tuvimos en relación al destinatario, ¿no? Al destinatario de nuestro trabajo, digamos, de nuestra investigación y al género, ¿no? Que estamos pensando. Muchas veces la pregunta problema te la va a dar, por así decirlo, la misma fuente que vos consultes. Claro. En el caso de Yerin, ella estaba trabajando con encuestas y trabajando con una población particular, entonces tal vez por eso esa pregunta más inclusiva y de esa manera. Sí, sí. Pero bueno, en el camino de nuevos investigadores no tenemos planteado, o sea, como exigimos que usen el material de la biblioteca, obviamente es una opción hacer encuestas y poder hacer ese trabajo, pero no es algo que sea estricto, ¿no? Entonces no está planteado en la clave que vos preguntabas, ¿no? Debe ser así, No, claro, no. sino que la pregunta es variable. Sí, eso siempre, pero Eh. depende más bien de la fuente que consultes y obviamente del tema que vayan a abordar. Ella particularmente como su metodología y su propuesta de trabajo, pero a ver, estoy dando un caso particular y porque justo también tenemos la exposición, justo el archivo de ella está acá, justo es una investigadora social, es decir, como se dan varias cuestiones al mismo tiempo, pero también su forma de escritura abre generalmente los textos con las preguntas que fue pensando cuando empezó a escribir, que es una buena estrategia también, como de apertura de un texto. Bueno, pensé este tema y estas fueron mis preguntas. Y bueno, y así fui avanzando. Entonces, también es interesante como para la hoja en blanco, que es un momento de paralizante muchas veces, decir, bueno, ¿qué hago frente a la hoja en blanco? ¿Cómo arranco? Y bueno, puedo arrancar con una pregunta, como la voy respondiendo, y bueno, y vamos avanzando. Ahí tienen en la pantalla lo de la evaluación de la información, digamos, lo de los criterios, como de la búsqueda, cuando vengan acá a consultar las fuentes, entonces la pertinencia, si la información que sí. Antes de eso, me gustaría saber sobre la inversión en salas. Nosotros, o sea, venimos Hmm. de Moreno y nosotros Sí. venimos habitualmente. ¿Cómo sería? Sé que hay un día puntual por cada sala. Sí. No, bueno, en caso de ustedes que están, digamos, anotados en la modalidad virtual, algunos, pero no, está contemplado que algunos, yo sé que algunos vienen, por eso hicimos los carnet. Cuando vengan, coordinen con nosotros y les acompañamos a la sala y les indicamos igualmente cómo consultar el catálogo previamente y para que sepan qué material hay y que puedan tener, digamos, que puedan buscar material válido en clave de sus preguntas, problemas. Eso también se lo podemos indicar por mail. Nos van narrando cómo van ustedes avanzando en clave de pasar del tema al problema. Y bueno, les podemos indicar. Sí, sobre todo por la exploración del tema. Entiendo. Es un tema tradicional, pero todavía no están, no se encontraron con los materiales. Bien, Claro. ahora después de esta como prolongada introducción, mi idea era ir como pasando. ¿Viste? Ven, es como una dinámica un tanto compleja, por ahí un taller donde somos, ¿viste? Como un número importante, pero mi objetivo es al menos como ir haciendo un repaso, digamos, de los temas o de las inquietudes. Primero ver en qué situación estamos, a ver si hay alguien que ya tenga pensado, claro, un tema de investigación. Buenísimo. Si alguno avanzó y tiene como ya una pregunta, problema formulada, bueno, que la comparta. Pero bueno, ahora vamos a ir haciendo un paneo general. Por eso quería avanzar con esto en relación, bueno, al tema de las fuentes. Entonces, la pertinencia a la información. Entonces, como cuando vengamos acá, bueno, distinguir las fuentes primarias de secundarias. Es decir, es como los libros en donde ya alguien haya hecho una interpretación sobre la fuente, es decir, eso sería la fuente secundaria, o las primarias, como ir directo al productor inicial, ¿no? Es decir, entonces, bueno, un periódico, una entrevista, un archivo personal, una foto, una partitura, un disco, un mapa, bueno, lo que ustedes vayan pensando.
Y en cuanto a la pertinencia, bueno, si la persona a quien estamos leyendo es un referente en el tema, si es pertinente, si es claro el texto que escribió, también pensar para quién escribió el texto, bueno, como reponer también como el contexto de producción de la persona a quien vamos a leer. Bueno, quién es, cuándo escribió, dónde, en qué época, con quiénes dialoga. Bueno, la cuestión de entonces que habíamos iniciado esta conversación sobre el carácter dialógico de la investigación, entonces, y el carácter social, y que siempre, digamos, como para tratar de desmentir o desmitificar un poco el carácter como solitario de la investigación. No, no es un trabajo solitario ni alguien muy original que escribe algo por primera vez, sino que estamos entramados en una genealogía donde alguien pensó algo similar a lo que estamos pensando nosotros antes, y la idea nuestra es como hacer una aposta, ¿no? Es decir, como pensar también y habilitar nuevas preguntas para quienes nos vayan a leer. Bien, si quieren, y lo último, en relación al tema del citado, acá unas compañeras habían comentado el tema de las normas de citado, de las citas, de las normas APA, pero yo más como que detenerme en las normas, voy al hecho como de la cita en sí. Está, digamos, como de lo necesario, digamos, como que es aclarar en tal caso la procedencia, digamos, de las fuentes que nosotros leemos, y que esa procedencia esté en el trabajo, justamente, y para retomar lo que acabo de comentar, para nuevamente poner en común el carácter dialógico de una investigación. Entonces, la investigación es producto de aquello que leímos. Bueno, compartamos lo que leímos y aclarémoslo en el trabajo. Hoy está más difuminada la idea de la autoría, digamos, por todo el tema, bueno, redes, internet. Entonces, bueno, como hay una gran sobrecarga de información y uno no termina sabiendo de dónde viene la información, la veracidad, digamos, que sean fuentes confiables. Lindo desafío para quien en un futuro escriba la historia de esta época, ¿no? Porque es como, hay una proliferación de fakes, de fuentes, digamos, incomprobables, digamos, de información como que circula y uno no sabe bien justamente como qué criterio de veracidad darle a la fuente que está leyendo. Entonces, bueno, más el tema del citado es para que ustedes también se familiaricen con ese ejercicio de aclarar, de invitar a la persona a quien está leyendo a que forme parte como de la investigación que ustedes están encarando, ¿no? Entonces, bueno, leía tal, bueno, entre comillas, digo de dónde saqué eso, puede haber citas en el cuerpo del texto, puede haber notas al pie, si por ahí eso no les parece que tenga tanta centralidad en el texto y sea una aclaración a pie de página, bueno, eso después va según el criterio que tengan ustedes, pero es importante el tema de la cita, pero no pensado por un tema de control, no va por ahí, sino al contrario, digamos, de que ustedes compartan con quienes vayan a leer sus trabajos, a quienes leyeron, a quienes vieron, a quienes escucharon a la hora de redactar sus investigaciones. Va por ahí. Bien, bueno, y ahí tenemos algunos ejemplos de las normas APA a la hora de investigar, a la hora de citar. Perdón. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Me imagino que todas. Digamos, tendríamos que tener todas ahora en esta etapa. Es la etapa que tienen que florecer las preguntas. Así que, no, bueno, lo que quiero ir haciendo entonces, los compañeros del Colegio Artigas de San Fernando y de Ort, como habían llegado unos minutitos antes, habían comentado algunos temas de interés. Perdón que no recuerdo el nombre de la escuela de Moreno. Creciendo Juntos, bueno, compañeros y compañeras de Creciendo Juntos, que llegaron unos minutos después. Pero bueno, a ver, compartamos algunos temas. Entonces hago así un paneo. Bueno, arranquemos por acá, por los compañeros y compañeras del Colegio Artigas de San Fernando, a ver qué temas, áreas de interés, inquietudes tuvieron. Es el momento de romper el hielo. Vamos. Sí.
pero cuando llegó todo el tema de la censura hacia Perón, con el tema de bueno, la revolución, es como se cambió el nombre del colegio y queríamos saber por qué, y si había archivos sobre la inauguración del colegio. Bien. Si hay archivos o fotos o algo, o artículos periodísticos sobre la inauguración. Bien, bueno, acá el compañero, por si no escucharon en el fondo, el proyecto de investigación que tienen es súper interesante, que va al nombre del colegio donde van a estudiar. Es decir, por qué el colegio donde van a estudiar se llama Artigas, cuándo cambió el nombre, qué nombre tenía antes, y bueno, qué fue lo que motivó ese cambio, bueno, y qué materiales bueno, pueden encontrar como para poner en contexto el momento del cambio, que fue después del golpe cívico-militar a Perón. El colegio antes se llamaba 17 de octubre, y con lo que se autodenominó Revolución Libertadora, súper interesante también para pensar por qué le llamaron Revolución Libertadora, el colegio cambió a su nombre actual, que es José Gervasio de Artigas. Así que los compañeros y compañeras están reflexionando sobre el nombre de la propia institución a la que van a estudiar. Temazo. Está muy bueno. Sí. Bien. Bien. Si hay registro del cambio y de lo que te comentaba antes de la piedra, ¿sí? Donde tenía el nombre anterior y que fue tachada en la Revolución Libertadora. Perfecto. Entonces, si están esos registros y cómo se muestra eso, cómo se muestra previo a la revolución durante el gobierno de Perón y post-gobierno de Perón. Bueno, sí, hay un libro que está buenísimo, que editó Memoria Abierta, que es sobre, más pensando en la última dictadura, pero es algo súper, para mí me encanta, para pensar como lo que son los lugares de memoria y las marcas territoriales, ¿no? Porque el colegio se puede pensar como un lugar de memoria, lo es, de hecho, y entonces pensar también en la espacialidad, bueno, justamente qué marcas hay, digamos, que haya una placa que haya sido tachada, y está bárbaro. Tienen un tema que está, bueno, está buenísimo, está buenísimo. Bueno, continuamos, digamos, no es por cortar, pero bueno, así avanzamos. Siguiente tema. ¿Qué más? Sí. Sí. Bien, ¿cómo se llama la periodista? Silvina Fernández. Silvia Fernández Barrios, la que bien, perfecto. Bien. Entonces, otra forma también de abordar un proceso histórico a partir de como una biografía, una trayectoria individual, alumbra un hecho social, cómo dialoga con su época. Entonces pensar la época a partir de un itinerario o de una biografía personal está muy bien, está buenísimo. Bueno, y después podemos ir pensando a ver qué fondos o qué materiales puede haber acá en la biblioteca que te permitan. Bueno, me anoto, mientras anoto voy pensando. Bien, buenísimo. Bueno, ahí ya lo tienen como bastante definido, por lo menos hay que ir pensando después la pregunta, eso, pero el tema va. Bueno, un recorte posible sobre Malvinas. Entonces, cómo abordar la guerra a partir del punto de vista de una periodista. Bien. Continuamos. Ya a esta altura no hay timidez porque ya empezaron a hablar, así que la timidez no existe, digamos, no. Rock nacional, bien. Rock nacional en la dictadura militar. Espectacular. Usted decía el caso de Charlie. Es el caso de Charlie. Perfecto. Yo justo cité yendo a la cama al living. Bueno, hay muchísimo, desde la máquina a hacer pájaros, todo Cerú y el primer disco solista de Charlie. Bueno, lo vamos pensando. ¿Qué? Hay una editorial que es buenísima, que es Gourmet Musical, que ha sacado muchísimos libros con ese cruce, digamos, de música y política. Todo el catálogo de Gourmet Musical está bárbaro. Yo les había comentado, bueno, Desarma y Sangra, de Cecilia Flachland, que es el título de una canción de Charlie, un tema hermoso, de Cerú.
Y bueno, voy pensando, pero bueno, acá Martín había comentado, tienen mucho material en la audioteca y mediateca. Bueno, para no cortar, avanzamos con el siguiente tema mientras voy pensando a ver qué otras cosas se me ocurren que pueden ir investigando, consultando. Una aclaración para también, ya que se está filmando, esto que estamos haciendo acá lo pueden hacer también online. O sea, si ustedes ya tienen un tema segmentado, digamos, y necesitan algún tipo de ayuda con, bueno, ¿qué puedo consultar? ¿Qué me recomendás? ¿Qué se te ocurre? Nosotros les respondemos a esas instancias. O sea, obviamente lo deseable es que ustedes consulten el catálogo, pero bueno, a partir de esa búsqueda, que probablemente tengan muchos resultados, en base a nuestro conocimiento más acotado o no, les podemos recomendar ciertas lecturas o por dónde empezar. Hay otro libro, Esta noche toca Charlie, como todos los recitales de Charly García. Y Charlie en el País de las Alegorías, a mí me gusta, se nota, que es sobre las letras de Charlie también. Así que hay, materiales hay un montón. Bueno, continuamos. ¿Hay algún otro tema? Hay timidez, bueno, no pasa nada. Bien. Está muy bien. Bien. Y la importancia del braille, bien. Bien. Claro. Bueno, yo hay una sala que omití dentro de las salas de lectura que tiene la Biblioteca Nacional, pero es la sala que está acá muy cerquita, que es la sala de no videntes. Recuerden que quizás el director más famoso de la Biblioteca Nacional, Jorge Luis Borges, justamente perdió la vista, terminó de perder la vista, mientras fue director de la Biblioteca Nacional. Así que, nada, es un muy buen tema para abordar y para pensar. Y tenemos una sala específica, además. Sí, la sala de materiales en formatos accesibles. Sí. Así a vuelo de pájaro, se me ocurre, por ejemplo, o sea, vos estás pretendiendo como historizar al braille y su importancia, bueno, como decías vos, quién lo inventó, cómo se fue implementando. Hay lo que yo conozco, que es bastante poco, pero hay una edición del Quijote que está en braille y tiene imágenes que están como en relieve. Entonces esa es la forma que tiene un no vidente de leer ese material, que es un clásico. Entonces, bueno, ese probablemente sea un buen punto de partida. Cuando vengas a la inmersión en salas, probablemente te muestren eso, o bueno, sabiendo, vos también puedes pedir. Che, me dijeron que está esto. Muy bien. ¿Algún otro tema más de los compañeros y compañeras de la Artigas? Bien, ya lo tienen como más acotado, por lo menos al tema y hasta las fuentes. Bien, entonces feminismo a partir del libro de Selva Almada, de Chicas Muertas. Bien. Ahí lo interesante, si es que van a necesitar mayor cantidad de bibliografía, es hacer algún cruce o con otra autora o con otro libro de Selva Almada, a ver si hay iba a decir eso. Quiebre en su trayectoria literaria, si hay una modificación, digamos, o si hay, digamos, este libro es un punto de llegada de su carrera, por así decirlo, o cómo se diferencia del resto de las autoras. Nos habíamos planteado el tema de autoras mujeres argentinas. Autoras mujeres, con quiénes dialoga, en qué época escribió, sí. Perfecto. Bien, anotaste. Claro, lo que después uno se llama, como lo que arma lo que se llama el corpus de investigación, es decir, el propio archivo que uno arma a la hora de investigar. Bueno, qué materiales selecciona y qué recorte hace en función de esa primera selección de material. Entonces, sí está bueno ver también con quiénes dialoga,
también pensando la propia característica, digamos, del feminismo como movimiento, ¿no? Entonces no pensar a una autora individualmente, sino con quiénes más está dialogando, pensando a la hora de escribir, y quiénes la leyeron también. O cómo se leyó lo que escribió. El tema está buenísimo. No, yo abro puntas, después les complico el tema. Digamos, vinimos a definir un problema de investigación. No, pero por ahí como, nada, bueno, por ahí una colega, no, pero una reseña, por ejemplo. Claro, una colega que haya reseñado el libro, a eso me refiero. ¿No? Me refiero más a eso, digamos, como, o por ejemplo, si tiene un material de una presentación del libro, que los libros generalmente los presentan personas, entonces como por ahí una colega que presentó el libro, qué dijo, qué comentó sobre el libro, eso. Ahí va. Llegaste ahí al libro por eso, bien. A eso me refería. No, que no cunda el pánico. Bien, nada, si no es imposible, son 10 páginas. Bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Un compañero o compañera más del Colegio Artigas? Sí. 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 Me zarpé con la descripción. Sí. A mujeres. A mujeres. Listo, no hay problema. Sí. Ah, ok. Me voy a fijar. Ah, no, porque yo te mandé una última, pero habíamos hablado de ella en particular, porque yo había mandado la invitación a la inmersión en salas, que es ella. En el último Excel no está. Sí, fue un detalle que me di cuenta del toque. No pasa nada. No, está registrado, no hay problema. Bueno, muy bien. No, por favor. Entonces seguimos. Vamos yendo para atrás, así visualmente, compañeras y compañeras de la... Sí. De Creciendo Juntos. Ahí. Los Creciendo Temas están por... ¿Alguien quiere compartir tema, área de interés, preguntas? Bien. Sí. Gran pregunta. No sé quién está en condiciones de responderla, pero es el desafío, es un temón. Bueno, el tema está muy bien. Y bueno, y ahí la idea, entonces vos hablás de de la democracia hoy. Entonces, bueno, es una pregunta para pensar como desde la actualidad y quizás entonces se puede llegar a conectar con qué expectativas había en relación a la democracia cuando retornó la democracia en el 83, entonces se puede hacer un trabajo comparativo, entonces decir, bueno, como qué significado o qué esperaba la población sobre la democracia en el momento de la restauración de la democracia y qué pasó hoy, 40 años después. Bueno, se puede pensar de distintas maneras. Y ahí, bueno, quizás ahí hacer un recorte en cuanto al actor social. Entonces, bueno, por ahí qué piensan las juventudes sobre la democracia, si ese es el interés. Se puede hacer un recorte por género, digamos, por clase, digamos, como para ir... para que un tema que quizás es como bastante general, bueno, se pueda acotar y desarrollar. Sí, no sé si lo fueron pensando más o menos eso, en qué etapa andan. Sí. Sí. Genial. Bueno, ese libro de Schelling que yo les había mencionado, podría ser yo. Había una pregunta que decía como ¿qué hace la democracia con nosotros?
Es decir, bueno, llegó la democracia, ¿qué hace la democracia con nosotros? No es literal la pregunta, no la recuerdo exacta, pero está ahí. El libro además lo pueden consultar porque está en la muestra, así que lo pueden hojear y ahí hay un capítulo, un apartado entero. Ese libro podría ser yo, está bueno. ¿Podría ser yo? No, ¿El catálogo sí? Se vende acá en a la vuelta. A la vuelta, En la en librería sobre el las apeadero ahí sobre Avenida Las Heras. Y ahora ya me perdí. Y en la fototeca hubo una muestra sobre el retorno de la democracia con fotografías. No me acuerdo exacto el título de la muestra, pero con la efeméride de los 40 años de la restauración de la democracia, en la fototeca acá hizo una muestra. Así que también ahí hay buen material para acceder y para pensar. Bien, ¿algún otro tema más? Está un temazo, hasta ahora. Está muy bien. Buenísimo. Inquietante me parece ya me quedé mal. Bien.